¿Qué tal? ¿Cómo está? Le invito a que revisemos y analicemos las orientaciones para la preparación de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, preparado para directivos y supervisores de educación básica, a realizarse en agosto de 2026. El preámbulo de este ciclo escolar 26-27. No sin antes invitarle a que se suscriba a este canal y si usted gusta convertirse en miembro, entre otras cosas, puede acceder a la presentación con la que se hizo este video. Queda ahí en la mesa. Y bien, pues vamos a comenzar. Hay una presentación como siempre la hay y vamos a ver, está dirigido a supervisores y directores y dice lo siguiente: el inicio de un nuevo ciclo escolar representa una oportunidad para renovar el compromiso con el derecho a la educación de niños y adolescentes y para continuar consolidando los procesos de transformación que impulsa la nueva escuela mexicana. La fase intensiva del Consejo Técnico constituye un momento privilegiado para que, además de organizar las actividades necesarias para iniciar el ciclo escolar, los colectivos docentes reflexionen sobre su práctica, analicen las características y necesidades de su contexto, tomen decisiones compartidas y definan las acciones que orientarán el trabajo educativo a lo largo del año lectivo. En este proceso, las funciones de supervisión y de dirección adquieren un papel fundamental. Su tarea, además de coordinar o dar seguimiento al desarrollo de las sesiones, es generar las condiciones para que el Consejo Técnico se consolide como una comunidad de aprendizaje en la que el diálogo, la colaboración, la reflexión crítica y la construcción colectiva de acuerdos fortalezcan la mejora de las prácticas educativas. Estas orientaciones tienen como propósito ofrecer referentes para acompañar a los colectivos docentes en la fase intensiva del Consejo Técnico, desde una perspectiva pedagógica que privilegia la escucha, el reconocimiento de los contextos escolares, el respeto a la autonomía profesional y la toma de decisiones fundamentadas. Los temas que se proponen buscan favorecer la reflexión sobre los dos aspectos estrechamente vinculados: la consolidación del Consejo Técnico como comunidad de aprendizaje y el acompañamiento a los procesos de gestión que permiten organizar el inicio del ciclo escolar, particularmente el codiseño del programa analítico y el desarrollo del proceso de mejora continua. Ambos procesos parten de la lectura crítica de la realidad y requieren tiempo, diálogo, trabajo colaborativo y seguimiento permanente. Se espera que estas orientaciones sean un apoyo para fortalecer el acompañamiento que realizan supervisores y directores, promoviendo que cada colectivo docente encuentre, desde las particularidades de su contexto, las mejores formas de avanzar en la construcción de una escuela que aprende, reflexiona y transforma su práctica para garantizar una educación con equidad, pertinencia y excelencia para todos. Y bien, pues ahí termina esa presentación. Esta es la agenda de trabajo que está preparada para esta fase intensiva. Se propone abordar los siguientes temas. El primero de dos: acompañamiento a los colectivos docentes para la consolidación del Consejo como comunidad de aprendizaje y acompañamiento a los colectivos docentes en los procesos de gestión para el inicio del ciclo escolar, programa analítico y proceso de mejora continua. Y hay dos propósitos. Este es el número 1: reflexionar sobre las acciones de acompañamiento necesarias para favorecer la consolidación de los colectivos docentes como comunidades de aprendizaje. Note que el verbo con el que se inicia es reflexionar. Y el número 2: proponer acciones de acompañamiento para que los colectivos docentes avancen en los procesos de gestión necesarios para el inicio del ciclo escolar. Y, al igual que en el primero, vaya subrayando, el verbo aquí es proponer acciones. Es lo que se está buscando como segundo propósito. Y bien, ahora sí ya entramos de lleno al contenido de estas orientaciones y encontramos lo siguiente: cada inicio de ciclo escolar es también un nuevo comienzo para el colectivo docente. Es el momento de reconocer los logros alcanzados, aprender de las experiencias vividas y asumir con entusiasmo los retos que permanecen.
Al reflexionar colectivamente sobre nuestro quehacer, se renueva el compromiso de seguir aprendiendo y de fortalecer nuestras comunidades de aprendizaje que hacen posible la transformación de la escuela. Ponga atención, le invito en la nube azul. Es el momento de reconocer los logros alcanzados. Esa parte de ahí, aunque más adelante vuelve a estar como parte del contenido de las orientaciones, los logros alcanzados desde dos perspectivas. La objetiva y la otra que si usted gusta no le llame objetiva. La que tiene que ver con las evidencias y la que a lo mejor a través de los sentidos sensoriales podemos dar fe de hecho, pero saber diferenciar ambos. Es importante tener ambas presentes en la mesa de trabajo. Bien, pues la transformación educativa a la que nos convoca la nueva escuela mexicana exige compromiso, reflexión y trabajo colectivo. Más que la implementación de un nuevo currículo o la incorporación de metodologías de enseñanza distintas, esta transformación implica una nueva manera de concebir la escuela como una comunidad que aprende, dialoga y construye de manera colaborativa. Qué importante es esto que estamos viendo entre la segunda y la tercera línea, que termina diciendo esta transformación implica una nueva manera de concebir la escuela. Esa puede ser una pregunta que se puede realizar al interior de la mesa de trabajo. Más allá de una nueva distribución, ya son disciplinas, los campos, métodos que están sugiriendo. ¿Cuál es esa transformación lejos de ese discurso? Porque ese ya está construido. ¿Cuál es esa transformación que particularmente como profesionistas, bueno, como profesionales de la educación, podemos contestar abiertamente a la primera, con naturalidad? ¿Cuál es esa transformación que yo ya llevo a partir de la nueva escuela mexicana? Podría ser una pregunta interesante. Seguimos en ella, directores, docentes, articulan sus conocimientos, experiencias y capacidades para hacer realidad el propósito compartido de garantizar mejores aprendizajes y favorecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Sobre todo este último, porque el de la mejora de los aprendizajes a lo mejor podemos asociarlo con las calificaciones y ese es un tema aparte, pero ¿qué le parece si enfoca en lo último? ¿Cómo anda el desarrollo integral del alumnado en nuestras escuelas? Y bien, en esta fase intensiva se propone reflexionar, analizar y avanzar en dos temas. El primero es el espacio del consejo como el centro de la comunidad de aprendizaje y el otro refiere a los procesos sustantivos de la escuela para organizar e iniciar el ciclo escolar, codiseño del programa analítico y el proceso de mejora continua. Salvo que alguien haya apenas subido a la función, bueno, pues usted recordará que estos pues han sido los dos temas que han aparecido en las fases intensivas recientes. Como supervisores y directores tienen la responsabilidad de acompañar a los colectivos docentes en el desarrollo del trabajo que realizan en el consejo. Con ese propósito, les compartimos una serie de recomendaciones para orientar este acompañamiento. Y bien, pues a partir de este momento se divide este documento en tres momentos. Las recomendaciones van primero previo y durante la reunión de consejos de zona y después durante el desarrollo de la fase intensiva. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero el previo a la reunión del personal de supervisión con directores de la zona escolar. Esto es previo. Vamos a encontrar dos. Número uno, evidentemente, lean las orientaciones. Usted se está enterando en este momento de ellas. Para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar dirigidas a las escuelas. Es importante que todos los participantes de la reunión de la zona conozcan lo que se plantea en las orientaciones para que puedan aprovechar el tiempo en el análisis y discusión de los temas que decidan abordar en la fase intensiva del consejo. Para el momento en que se graba este video han pasado cerca de 24 horas de que aparecieron en la página de los consejos toda esta documentación, es decir, hay tiempo suficiente para poder estar revisando el contenido e ir ideando la forma en cómo desarrollar la reunión entre supervisores y directores. Así que pues existe el tiempo, la comunicación de ya están listos, hay que empezar a leer.
para que ocurra esto que estamos viendo precisamente en pantalla. Eso lo sabemos todos, ocupar el tiempo, y es lo que menos tenemos en las reuniones. Número 2, preparen la información necesaria de sus escuelas para los procesos de codiseño y de mejora continua. Es necesario contar con información con respecto a los logros alcanzados en el ciclo anterior, tanto en los aprendizajes de los estudiantes, el trabajo docente, así como los procesos de mejora continua. Era lo que le platicaba hace unos minutos. Tener presente toda esa documentación y no solamente pues lo que nuestros sentidos sensoriales pueden decir al respecto. No se menosprecia, pero sí es importante que si este trabajo que hacemos sistematizado, pues debe de tener también un impacto de cara a siguientes ciclos escolares, y eso lo sabemos. Entonces, ese recordatorio aparece por ahí. Y analizar hasta dónde han avanzado les permitirá reconocer lo que hace falta y establecer el punto de partida en este nuevo ciclo escolar. Esos son los dos que es previo a la reunión. Ahora vamos con el segundo momento durante la reunión de supervisores con directores de la zona escolar. Y bien, pues aquí tenemos el número 3. Dialoguen y acuerden la agenda de trabajo de la fase intensiva. Con la información y conocimiento que tienen de sus escuelas y colectivos, así como a partir de la revisión que hicieron de las orientaciones, dialoguen y lleguen a acuerdos sobre el trabajo que desarrollarán en esta semana de trabajo. Los temas incluidos en las orientaciones no están organizados por días ni se establecen tiempos específicos para su desarrollo. Vaya subrayando eso, a diferencia de al menos el reciente anterior que estaba distribuido en días. Aquí no se está diciendo para cuántos días. Es un cambio interesante. Vamos a ver de qué manera se puede beneficiar cada uno de los colectivos. Continuando, con la finalidad de que cada escuela determine, a partir de sus necesidades, cuál es trabajar y cómo hacerlo. Por ejemplo, con la experiencia del ciclo escolar anterior, con respecto al codiseño del programa analítico, pueden decidir en qué aspectos enfocarse y profundizar en aquellos que han resultado más difíciles de concretar. Mire, ¿qué le parece? Ahora es muy importante entonces la agenda que se vaya a hacer, no solo para la distribución evidente del tiempo, sino y qué mueve esa agenda, cuál es el propósito, cuál es la trama que está movilizando esa agenda. Y bien, es importante que los supervisores tengan presente que las escuelas de la zona son diferentes entre sí, aun cuando comparten algunos rasgos y necesidades. Por ello, si bien es posible establecer acuerdos generales para orientar el trabajo, corresponde a cada escuela adaptarlos de acuerdo con sus características y necesidades particulares. En este sentido, cada director deberá definir su propia agenda de trabajo, esto que decíamos hace unos instantes. Esta reunión es propicia para que directores externen las dificultades que enfrentan sus colectivos en los procesos que abordarán en la fase intensiva, a fin de buscar entre todos la manera de avanzar en su atención. El acompañamiento a los directores debe partir de conocer sus necesidades, escuchar con empatía y atención sus problemáticas, así como identificar los apoyos específicos que requieren y actuar en consecuencia, más allá de solo facilitarles insumos, formatos, presentaciones, entre otros. Este es muy importante, amigo supervisor, tenerlo presente. Desde donde dice escuchar con empatía, la tercera línea, todo lo que hay que hacer, y no solamente, pues miren, aquí está el material, esta es la dirección en el sitio de la SEP, así que pues adelante. Bien, es importante también que al definir la agenda de trabajo de la fase intensiva, destinen un espacio específico en las fechas que se indican a continuación para la participación en dos consultas de especial relevancia. Esta es la primera, 24 y o 25 de agosto, el impacto de los dispositivos digitales en las infancias y las juventudes. Y ahí está un enlace al que habrá de acceder, que estará listo en esas fechas. Y porque eso es lo que se aparece. A partir del 26 de agosto, cuestionario diagnóstico, compromiso presidencial número 27, desaparece la UCICAM, nuevo sistema de contratación y promoción de maestros. Y también pues nos comparten el enlace para dicho cuestionario.
Se recomienda revisar la información correspondiente de ambos ejercicios, incluidas las orientaciones, a fin de contar con los elementos necesarios para llevarlos a cabo con sus colectivos docentes. Vamos con el número 4, el acompañamiento en la consolidación de comunidades de aprendizaje. Y para concretar los propósitos educativos que plantea la NEM y el plan de estudios, se requiere del trabajo colaborativo de los docentes. Mucho se ha avanzado en la construcción de las condiciones necesarias para conformar una comunidad de aprendizaje que dialoga, aprende y une esfuerzos para enfrentar los retos que la escuela presenta. Cada director puede dar cuenta de lo que han logrado en este sentido y cada supervisor tendrá información acerca de lo que hay que seguir trabajando en las escuelas para que esta cultura de reflexión, ayuda mutua y unión de esfuerzos se consolide. Para el acompañamiento en este proceso, como supervisores o directivos, se sugiere que reflexionen acerca de los elementos fundamentales que favorecen el funcionamiento del consejo como una comunidad de aprendizaje. Pueden apoyarse en la información que se presenta en las orientaciones, además de todo lo analizado en el ciclo escolar anterior, en las orientaciones dirigidas al personal con funciones de dirección y de supervisión. Seguramente usted lo recuerda, fue la temática dominante en las orientaciones para directivos y supervisores del ciclo escolar 25-26. ¿Qué es lo que pueden hacer? Lo que nos sugieren. De los elementos de la comunidad de aprendizaje, ¿cuál consideran que es primordial seguir trabajando en sus colectivos? Usted recuerde que hay dos: identidad, sentido de pertenencia, el aprendizaje colaborativo entre pares y la responsabilidad compartida. De esos tres, ¿cuál? Bueno, se incluye un cuarto sobre el liderazgo directivo, lo puede considerar. ¿Cuál de esos elementos podría ser? Desde la supervisión y en conjunto con directores, pueden tomar acuerdos sobre cómo fortalecer estos elementos y realizar acciones concretas. Por ejemplo, si en sus colectivos, en las sesiones de consejo, la participación activa de los docentes es un reto, ¿qué podrían hacer para que todas y todos los maestros expresen ideas, compartan lo que viven en el aula o tengan confianza de expresar cuando algo no les funcionó en alguna clase y pedir apoyo? Es un nuevo comienzo. Y como nuevo comienzo, una nueva oportunidad para que si por alguna razón no ha sucedido, a lo mejor ahora pueda ocurrir. Venimos de un receso en el que pues ya tuvimos un descanso, nos recuperamos, quizá un crecimiento personal, una reflexión, quizá existan las condiciones para ello. ¿Por qué no pensar que puede ocurrir? Así que me sumo a ello como algo importante. Recuerden que los cambios se construyen de manera paulatina. Decir que sus colectivos ya son comunidades de aprendizaje consolidadas puede ser más una apropiación del discurso que una realidad de las escuelas. Bueno, también hay que recordar que consolidación fue un término que la misma SEP colocó en el mismo ciclo escolar en el que pues se buscaba que se conformaran, se constituyeran, pero un ciclo escolar bastó para que alguien en el plan creyera que era oportuno en la octava sesión empezar a hablar de consolidación. Volviendo acá, por ello, realizar un análisis crítico de la forma en que se desarrolla el consejo en las escuelas es fundamental para fortalecer y transformar el trabajo colegiado. Vamos con el siguiente número, el 5, el acompañamiento en el codiseño del programa analítico. Llegamos a un momento pero muy interesante. Este codiseño continúa representando un desafío para algunos maestros y en su elaboración e implementación. Es posible que sigan elaborando sus planeaciones de clase partiendo directamente de los programas sintéticos y no del programa analítico. Este es un elemento muy importante. Primero, para todos los participantes en esta mesa de trabajo, supervisores y directores, ¿esto está ocurriendo? ¿Tienen conocimiento de ello? Esa es la primera pregunta, es dicotómica. No es a medias, es sí o no. Se debe de tener conocimiento. Segundo, si la respuesta es sí, ahora sí empezamos a hablar de la medida, del matiz, porque ahora hay que hacernos una pregunta. Así como está escrito lo que usted está leyendo, ¿esto es legal o no es legal? Y mire cómo se lo estoy planteando, desde el término de la legalidad. ¿Es legal hacerlo o no es legal hacerlo? Para esto entonces necesitamos tener los referentes sobre
qué se dice del programa sintético y qué se dice del programa analítico. Ahora, si lo que está escrito tiene una parte de verdad o no. Fíjese qué chistoso, porque primero hablo de también si es legal o no, es dicotómico, pero ahora le planteo, y puede haber una parte en que tenga razón o no tenga razón. Déjeme terminar esta lámina, ahorita le digo más acerca de este asunto. Esto puede suceder porque no se ha construido sentido a esta herramienta de trabajo, ni se ha reconocido su importancia y utilidad para concretar la propuesta de enseñanza que plantea el Plan de Estudios 2022. Seguimos haciéndonos preguntas. Cuando dice no se le ha dado sentido, ni se ha reconocido su importancia y utilidad, ¿a quién nos referimos realmente? ¿Es a nuestros amigos supervisores? ¿A nuestros amigos directivos? ¿A nuestros amigos docentes? ¿O también es a también nuestros amigos? La Secretaría de Educación Pública, porque no se refiere a quién es, y la pregunta también debe de cambiar, ¿quién debería de promoverlo? ¿En dónde debería de promoverse? Entonces, aunque las respuestas quizá no nos lleven a algo sustancial para efectos de trabajo en la mesa con lo que se busca, sí es importante hacernos estas preguntas para saber primero si hay una importancia, de dónde surge en el papel, en el documento oficial. Después, quién la promueve o quiénes deberían de promoverla. Y una vez que esté en curso, pues de qué manera se le da observancia, de qué manera se sostiene o quién lo sostiene. Vamos a avanzar en la lámina. Todo esto para fortalecer el acompañamiento por parte de supervisores, directores, en torno al programa analítico. Se sugiere priorizar los elementos que se presentan a continuación. Y es aquí donde le decía que quería hacer una pausa en el flujo de la lectura de las orientaciones para una serie de comerciales. Aquí en el canal, en su momento, cuando fueron saliendo ciertos materiales, o se fueron trabajando, los que ya iban saliendo, sobre todo el texto del plan de estudios, el anexo al acuerdo 140822, y cuando se oficializaron los programas, anexo al acuerdo 8823, este en particular del programa analítico, es un video de todos los que ahorita van a aparecer, que van a ser creo que son 5. Le voy a dejar en la descripción los enlaces para que si usted gusta pueda recurrir a ellos. Este es algo que no viene en la presentación original con la que se hizo este video, son los comerciales, pues. Y es que aquí lo que hacemos en este video es, pues, ¿de dónde surge esto del programa analítico? ¿Dónde viene? ¿Qué es y qué no es? Por ahí se asomó que no hay un formato específico, pero en las orientaciones, ¿qué tal? Le dicen cómo debe de hacerse casi casi. Este diagrama es importante, es la relación de programas de estudio y codiseño, también se va revisando su contenido. Ahorita vamos a ver que ha habido otro, y a partir de esto, pues vamos viendo entonces de qué manera se va formulando el programa analítico. Voy introduciendo algunas preguntas. Mire, ahí está secuenciación de contenidos, esos elementos que han venido que nos dicen. Ahí están los 3 planos, no se confunda. El tercero se llamaba codiseño hace tiempo, ya dejó desde hace un buen rato de dejar de llamarse así. Ojalá que ya nadie se confunda con ese tercero. Se habla acerca de lo que se habla de la contextualización de los contenidos, ya que hay 3 formas de darle tratamiento, y ahí podemos resolver esa pregunta de ¿se puede directamente desde el sintético o no se puede? Ahí está si agregamos contenidos nuevos, que es una de las posibilidades. Bueno, esto es lo que se ve en este material, que insisto, le voy a dejar el enlace si a usted le interesa. Esto viene en el anexo al acuerdo 8823, ya cuando se terminan la malla del campo de lo humano y lo comunitario. También acerca de lo que es el codiseño, que está en la introducción al acuerdo 140822, entre la página 5 y la 6, al final de la 5 y la 6, viene información muy rápida, porque aquí vamos a estar hablando también de codiseño. Revisamos el texto del anexo al acuerdo 140822 y vámonos preguntando pues cómo poder interpretarlo para estar haciendo este codiseño. Ahí está ese diagrama que le decía. Este es diferente. Mire, aquí hacemos una comparación del que salió en el taller intensivo julio 22-23, porque este es diferente. Ese no es el oficial. Sin embargo, creo que es el que mejor responde al proceso, a las relaciones de programas
y el codiseño, así que ese es otro de los materiales que aquí en el canal. Este otro, ¿cuándo se requiere codiseñar? Porque es una pregunta importante con esto del segundo momento de concreción. Y mire, se referencian esos otros que hemos visto. Aquí está el que le digo, el de julio 22-23, taller intensivo, que es el que mejor representa. Y bueno, pues vamos viendo el análisis de cada uno de los elementos de los contenidos, de cómo se trata. Mire, este del programa analítico, hay una referencia, no es referencia oficial, de libros sin recetas de la fase 6, pero ahí se la comparto porque el programa analítico es una figura obligatoria, no lo es, quién la define, y bueno, pues, y unos tips que yo consideré, 6 elementos para saber si hay una necesidad de codiseñar o no. Ahí están ya, es un resumen rápido de lo que viene en el documento, así que esta es otra referencia que le dejo en caso de que le llegue a ser de utilidad. Y pues ya vamos a continuar. Viene otra todavía, pero es con respecto a la lectura de la realidad. Eso que había que considerar del tema que ahorita que veníamos, en el que hicimos la pausa. Y bien, nos habla que para el acompañamiento en este proceso se requiere reflexionar sobre lo que saben acerca de la lectura de la realidad. Conversar acerca de sus concepciones en torno a este elemento, cómo la han realizado, para qué sirve y la forma en que la toman en cuenta para el codiseño del programa analítico. Ahí está el codiseño. Este es un momento propicio para aclarar algunas dudas que tengan y proponer estrategias de cómo realizar este ejercicio con sus colectivos. No se trata de que todas las escuelas sigan un mismo procedimiento o la plasmen en un formato. La intención es que cada uno pueda lograr, a través de esta lectura, contextualizar su enseñanza para hacer del aprendizaje un proceso significativo para sus estudiantes. Necesitamos respondernos qué sería codiseñar. Y codiseñar es un macroproceso. Recordará que antes era solo el tercer plano del programa analítico. Ahora involucra a más. Los esquemas de pensamiento que necesitan renovar ustedes o sus colectivos para leer la realidad, los elementos del plan de estudios que es necesario seguir profundizando, los ámbitos que son más relevantes para su contexto escolar. Sobre esto segundo, ¿ya dominamos todos esos elementos del plan de estudio? Usted se sabe por lo menos los 8 nombres de los temas en que se divide el plan de estudios 2022, sobre todo se divide en 2, marco curricular y estructura curricular, donde está el 6, 7 y 8, perdón. ¿Sabe eso? Es fundamental para los trabajos que se están realizando relacionados con el programa analítico. El 6 es fundamental. Son algunas preguntas que hago ahorita precisamente por ello. Mire, ahora se habla de la lectura de la realidad. Este es otro material que usted puede encontrar en el canal, en el que básicamente yo me hice una pregunta. ¿Cuál es la definición de la lectura de la realidad? Yo diseñé mi propia y se la compartí y se la expliqué en este video muy rápido. Creo que ni 3 minutos dura, precisamente porque tenemos que acabar en un diagnóstico socioeducativo. Entonces, hablar de la lectura de la realidad es preguntarnos cuál es la definición que tenemos, la propia, no tanto para construir una colectiva, porque la propia es la que tiene que ver con uno mismo, como uno la concibe. Pudiera ser interesante entonces que al interior de las mesas de trabajo es, según la disponibilidad de tiempo, ¿qué se entiende por lectura de la realidad? No solamente para saber ese núcleo semántico, sino las implicaciones, porque las implicaciones son las que en gran medida desencadenarán las acciones que habrán de hacerse. Entonces ahí se queda. Volviendo a las orientaciones, nos apoyan. Lo que pueden hacer es lo siguiente: identificar qué desafíos enfrentan sus colectivos docentes para avanzar en ejercicios críticos de lectura de la realidad. Algunos que podrían enfrentar los colectivos son describir las características de la escuela sin problematizarlas, realizar solo un listado de problemas sin analizarlos, o mirarlos como algo lejano que no afecta a sus estudiantes, desechar problemas relevantes y retomar aquellos más comunes en los que tienen experiencia previa, identificar demasiados problemas y no saber qué hacer con ellos, entre otros. Saludos a los problemas de lectura, escritura y matemáticas. A lo mejor
Ahí está escondido eso que nos están diciendo. Realizar un ejercicio para analizar algunas problemáticas, situaciones o características de su contexto para tener una perspectiva común de cómo realizar el proceso con sus colectivos y aclarar algunas dudas o dificultades que pudieran surgir en su desarrollo. Y bien, lo que se puede hacer. La lectura de la realidad como un ejercicio esencial para que la escuela planee su proceso de mejora y su programa analítico requiere de tiempo, diálogo, escucha, reflexión y análisis. Si usted se acuerda, en el ciclo escolar anterior nos otorgaron un día entero precisamente para lectura de la realidad. Usted en sus escuelas harán lo mismo. Recuerde que no hay una disposición de tiempo en esta ocasión. ¿Valdrá la pena seguir otorgando un día para la lectura de la realidad? Será importante saber primero cómo se concibe, pero ahí queda la referencia del ciclo escolar anterior, por lo que es importante generar momentos en colectivo para tener una visión compartida del trabajo que desean realizar en el ciclo escolar, pero también momentos en equipo o pequeños grupos para avanzar en la concreción del programa analítico y el proceso de mejora continua. Uno de estos espacios son las sesiones del consejo. Sin embargo, es probable que deban generarse otros y es responsabilidad de la supervisión como de los directores hacer que sucedan. Como supervisores, respetar la autonomía de los maestros y no establecer formatos ni solicitar productos al finalizar la fase intensiva. Mucho cuidado, lo hemos dicho en este canal muchas veces, con respecto a establecer formatos y sobre todo en acciones que difícilmente pueden caer en retículas bidimensionales, en tablas. Eso es muy importante, amigo directivo, amigo supervisor, que se sepa qué puede caer en un formato porque facilita y no porque se esté solicitando, y que no vaya a ser un obstáculo, porque a final de cuentas aquí hay una máxima: el que diseña el instrumento sabe por qué lo hizo. Que después se comunique y si será fácil para otros, entonces estará cumpliendo su propósito. Pero si le va a obstaculizar a otro y me encapricho en ese formato, entonces olvídense, eso ya no es de lo que, ya no está favoreciendo a nadie. Entonces, también reflexionar en ese sentido para, si vamos a ayudar, que sea de la mejor manera. Bien, ahora vamos con el inciso B de este numeral en el que estamos, que es la contextualización y la formulación del programa analítico. Y bueno, esta contextualización de todos los procesos educativos es uno de los aportes principales de la nueva escuela mexicana. La enseñanza, la mejora, la formación docente, entre otros, tienen que partir y atender las características y necesidades de la comunidad educativa. El enfoque territorial implica no solo reconocer el espacio geográfico y físico en el que estamos, sino atender el carácter regional, local, contextual y situacional específico de cada escuela. Esta es la gran apuesta del codiseño del programa analítico. Le comentaba eso de las preguntas de los temas del plan de estudios, porque precisamente en el tema 6, la comunidad, en el 6.1, perdón, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se explica precisamente este enfoque territorial en el que se habla de la interdependencia de la escuela y la comunidad, uno de los 3 elementos por el cual la comunidad es el núcleo integrador, y pues no hay un límite geográfico precisamente del que aquí se está hablando. Esto es algo que, si hemos pasado por ese tema, ya se ha comprendido y ejecutado. Esto simplemente es una consecuencia de ello. Bien, continuando, los programas sintéticos de cada fase de estudio disponen los contenidos y PDA que se abordarán en cada campo formativo, disciplina si usted está en fase 6, y a través del codiseño, los maestros realizan un ejercicio de concreción curricular para proponer una enseñanza contextualizada y situada con metodologías y actividades pertinentes y relevantes para niños y adolescentes. Este ejercicio de contextualización parte de la lectura de la realidad, que permite identificar las situaciones, problemáticas, acontecimientos y características del contexto comunitario y escolar, así como los intereses de niñas, niños y adolescentes, para aprovecharlos como referentes en la enseñanza,
Posteriormente, corresponde organizar el trabajo docente, con qué contenidos empezar, mediante qué estrategias o actividades trabajarlos, cuánto tiempo tomará realizarlas, cómo serán evaluadas, lo que permite formular el programa analítico. Este será la principal herramienta de trabajo del docente, del cual deriva la planeación didáctica. Nuevamente recordar que la organización que teníamos en la fase intensiva del ciclo escolar 25-26, el día lunes fue dado para la lectura de la realidad, el día martes fue para el diagnóstico socioeducativo, que ya empezó a aparecer aquí, consecuencia de la lectura de la realidad. En el día miércoles se trabajó el programa analítico y en el jueves el programa de mejora continua. Así estuvo organizado. La SEP otorgó toda una jornada de trabajo para que sucedieran esos momentos. Al interior de la mesa de trabajo, amigo supervisor, ¿cuál será la recomendación en esta ocasión? ¿Esa organización ayuda? ¿Ya se simplificó en alguna de las escuelas? ¿Es necesario seguirla? La pregunta depende del contexto. Y mire, ya que se está hablando de esto de contenidos, de PDA, yo dejo esto porque es el inicio del ciclo escolar y le comentaba hace rato, una oportunidad para que algunas cosas, pues nuevamente tengan la oportunidad de confrontarse y, ¿por qué no?, de cambiar. Este es la miniatura de una colección, una lista de reproducción que se llama Pregúntale a la NEM aquí en el canal, donde a partir de preguntas analicé el plan de estudios en cada uno de sus temas y subtemas en que se divide. Y el 8.3, programas de estudio, quizá no revela lo que quisiéramos. Por ejemplo, programa analítico. Mira, a partir de la página 137, usted ve incluso qué párrafos son los que se trabajan en las preguntas. Si usted busca una definición de programa analítico, ahí la va a encontrar, o quizá no la encuentre, o a ver qué sucede. ¿Qué implica el proceso de codiseño? Ya que se habla de programa analítico. Aquí usted va a encontrar este grafiquito que ya vino en otros comerciales, que aparece en la página 138, que es pero no el de julio. Este es el de julio 22-23. A ver si no me falló, eso es 23-24. Sobre codiseño. Pero este de aquí. ¿Qué definición curricular otorga el plan de estudios al PDA? Y resulta que lo va a tener que buscar en otro lado, y ahí está. Y en este video, pues vamos hablando de todas las referencias. Ese mapa tiene que ver con todas las referencias cuando se analizaban los textos de origen. Porque es importante, yo nada más se lo dejo en este video. Es momento de que dejemos de ver PDA como un aprendizaje esperado, curricularmente 2017-2011. Hay diferencias. Sin embargo, cuando uno está en las redes sociales y fuera de las redes sociales, pues uno escucha la forma en cómo se refieren a PDA como si fuera el aprendizaje esperado del inmediato pasado, 2017, para no irnos al del 2011, que también por ahí va. Entonces, hasta el marco normativo nos ayuda a encontrar esa diferencia, porque si se va a hacer un programa analítico con eligiendo contenidos, es importante entonces saber la diferencia entre curricularmente PDA y aprendizaje esperado. Yo le dejo ese material por si usted llega a interesarle. La respuesta que yo le digo, si usted no quiere pasar por ahí, está en un acuerdo secretarial, no está en el plan de estudios. Bien, siguiendo por acá. Para acompañar a los colectivos docentes en este ejercicio de contextualización, para formular sus programas analíticos, como supervisores o directores, se sugiere que reflexionen acerca de cómo fue el proceso de codiseño del programa analítico en el ciclo escolar anterior. Cada directivo puede compartir los avances que han tenido, qué dificultades siguen teniendo los docentes en su planteamiento y buscar formas de avanzar. Y otra, compartir las concepciones que se tienen en torno a los elementos relevantes de este plano. Por ejemplo, la identificación de contextos pertinentes para atender a los contenidos y PDA, qué es la integración curricular y cómo realizarla, los 3 elementos, ¿cuáles son? El papel que juegan los ejes articuladores y cómo hacerlos presentes en el trabajo didáctico. También nos dicen algo que podemos hacer.
Pero antes quiero hacer una precisión. Le había dicho que la respuesta no está en el plan de estudios, sino en un acuerdo secretarial. Corrijo, el plan de estudios está en un acuerdo secretarial, el 140822 y su anexo. Entonces la respuesta correcta es: no es en el plan de estudios que está en el anexo al acuerdo 140822, es otro acuerdo. Bien, regresando acá entonces sobre lo que podemos hacer: profundizar en alguno de los planos de la formulación del programa analítico, el que consideren más relevante para sus colectivos, y realizar uno o varios ejercicios, por ejemplo, de integración curricular, para que aclaren sus dudas o encuentren formas de trabajar con sus docentes este aspecto. Están aquí en el canal una lista de fieras de la Mejor Edu, donde pueden encontrar una serie de fascículos. Del 1 al 7 fueron 10. Aquí le pueden ser de utilidad el 2, 3 y el 4. De estos llamados Aprendamos en Comunidad, sobre contextualización, el 2, 3 contenidos, 4 ejes articuladores, para ver este trabajo de integración curricular que la SEP nunca nos ha puesto, Nunca nos ha ayudado a hacer. Miren, este es un ejercicio de Mejor Edu, sí lo hizo. A partir de los fascículos 7, 8, 9 y 10 es para cada uno de los niveles. Aquí en el canal solamente se hizo el de secundaria, el 7. El 8 se quedó a medio camino. Ojalá haya tiempo para poder subir ese 8 y incluso pues terminar con el resto, pero eso puede ser una forma en la que ustedes pueden apoyarse. También en la descripción del video les voy a dejar el enlace a esa lista de reproducción de los fascículos. Bien, las escuelas ya tienen amplia experiencia en el diseño de programas programas de mejora continua, perdón. Sin embargo, hay aspectos que es necesario transformar en su planeación, por lo que, para acompañar a los colectivos docentes en este proceso, se sugiere que reflexionen sobre la relación entre el proceso de mejora continua y el programa de mejora continua. El programa como la fase de planeación del proceso. Recuerde que tenemos unas orientaciones sobre el proceso de mejora. Ese documento ayuda mucho. También se lo voy a dejar ahí en la descripción, el enlace a toda la revisión de ese documento completa, toda está ahí. También los avances y dificultades que tienen en su proceso de mejora continua, reconocer aquellos aspectos que hay que fortalecer como zona o escuela, identificar las problemáticas que pueden ser atendidas en su programa de mejora continua a partir de la lectura de la realidad y priorizar las problemáticas para identificar cuáles atenderán en este ciclo escolar. Lo que se puede hacer, nos dicen: dialogar sobre las dificultades que enfrentan para definir y concretar sus procesos de mejora y tomar acuerdos sobre cómo avanzar en ello. Realizar un ejercicio en colectivo sobre la priorización de problemáticas para que definan algunos criterios que les permitan identificar las que son más importantes y pueden ser atendidas. En este documento que le digo, si usted lo recuerda, las orientaciones sobre el proceso de mejora continua, cuando se hace el diagnóstico, que se divide en 6 pasos, precisamente el sexto es ese, y nos dicen 3 preguntitas de qué considerar para descartar o quedarnos con las problemáticas que vamos encontrando. Parece ser un documento importante tenerlo ahí a la mano, o el video que usted puede encontrar aquí en el canal. Y bien, ya terminamos con la reunión, el consejo de zona. Vamos a esta última parte durante el desarrollo de la fase intensiva. Y lo vamos a dividir en 2. Primero, como supervisores, pues que asista al consejo técnico de algunas de las escuelas de la zona a su cargo, privilegia aquellas que, de acuerdo con la información que usted tiene, podrían requerir mayor apoyo para desarrollar los procesos previstos en la fase intensiva o bien tengan alguna necesidad organizativa particular. También puede decidir la escuela a la que acompañará en acuerdo con los directores. No se trata de visitar todos los planteles ni de reunir a varios colectivos en un mismo espacio. Recuerde que los colectivos de organización completa deben sesionar en su plantel. Asimismo, considere que el propósito es acompañar, observar, escuchar y apoyar. Aquí habría que revisar el acuerdo 5424. Durante su estancia en las escuelas que acompañe, permanezca en la sesión para escuchar los diálogos que se generan entre los docentes, conocer las experiencias, saberes e ideas que comparten, así como los retos y dificultades que enfrentan. Esta cercanía le permitirá brindar orientaciones pertinentes cuando sea necesario o posteriormente.
Acompañar al director en la búsqueda de alternativas que favorezca el avance de los procesos y la atención de las problemáticas identificadas. También salvaguarde la autonomía de los colectivos docentes para organizar su trabajo y avanzar en los procesos que desarrollan. En este sentido, evite establecer fechas, formatos o productos predeterminados, así como solicitar evidencias o versiones concluidas del programa analítico o del programa de mejora continua al término de la fase intensiva. Cada colectivo avanza a un ritmo distinto, de acuerdo con su contexto y necesidades. Por ello, el acompañamiento tiene como propósito generar las condiciones para que estos procesos se consoliden de manera gradual, pertinente y en tiempos razonables. Quizá esto de tiempos razonables también es para que todo mundo lo entienda, no solamente amigos supervisores, ellos para que no los pidan, pero otros para que también el avance sea dentro de ese tiempo razonable. En caso de tener escuelas multigrado en la zona escolar, tienen la función de coordinar las sesiones con los colectivos de esta modalidad. Se les sugiere revisar las orientaciones que hay en la página de la SEP para escuelas multigrado y organizar las sesiones con base en las necesidades de dichos colectivos. Bien, y ahora también para los directores hay. Coordine las sesiones con base en la agenda de trabajo previamente definida. Úsela con flexibilidad y apertura a las necesidades de su colectivo. Coordinar las sesiones no significa monopolizar la palabra o la toma de decisiones, sino anticipar una ruta de trabajo que favorezca el diálogo y permita avanzar en los procesos de la escuela. Promueva la participación activa de los maestros generando condiciones para que expresen sus ideas, opiniones, inquietudes, problemáticas, retos, experiencias, sugerencias y propuestas en torno a los temas que se aborden durante la sesión. Propicie que el colectivo docente establezca acuerdos para dar continuidad a los procesos que se inician durante la fase intensiva, particularmente la construcción del programa analítico y de mejora continua. Y estos acuerdos pueden considerar las acciones, los tiempos y las formas de organización que permitan concluir ambos procesos de manera pertinente, de acuerdo con las necesidades y posibilidades del colectivo. Y bien, pues ahí terminan las orientaciones, pero el contenido del documento no termina ahí. Vamos con otro tema, experiencias de acompañamiento pedagógico, una mirada a las acciones de la supervisión escolar para reflexionar sobre su práctica. Seguramente les suena, ¿verdad?, los insumos que estuvieron acompañando las últimas sesiones del ciclo escolar anterior. Y bien, pues ahora presentan nuevas experiencias sobre el acompañamiento que supervisión brinda a los colectivos docentes. Invitan a que sean revisadas y analizadas para identificar elementos comunes con lo que ustedes realizan, así como otros que puedan contribuir a enriquecer su trabajo. La intención es hacer de este ejercicio una oportunidad para reflexionar sobre su propia práctica. Y bien, pues esta es la tabla que viene en el documento. Usted está viendo aquí 10 nuevos temas, 10 títulos, mejor dicho, las entidades federativas y sus autores, para que si le llegan a ser de interés, pues los pueda estar leyendo, revisando, compartiendo. Ya se tiene también un buen número que se reunió del ciclo escolar anterior. Aquí en el canal usted puede encontrar todos los del ciclo escolar anterior. Iremos colocando en la medida de lo posible esta nueva selección de títulos. Y bien, pues se termina con un pizarrón de noticias, información que es de utilidad saber. Primero, relacionada con la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Te escucho, te comprendo, te protejo. Usted ya ubica en el calendario. 7 de septiembre de 2026 es la fecha que se da para ello y se nos invita a consultar el anexo 2. En la brevedad posible también va a estar aquí en el canal ese anexo, sobre la sistematización de una experiencia escolar en comunidad de aprendizaje en el Consejo Técnico Escolar, ciclo escolar 26-27, es decir, pues si usted quiere ser parte de ello, ahí está la información, hay un insumo relacionado con ello y nos ponen la dirección para ello. Sobre los ejercicios integradores del aprendizaje, ahora en este ciclo escolar 26-27, sobre la encuesta nacional, actividades y requerimientos de información solicitadas a las figuras educativas en educación básica. Esta nos dicen que estará disponible hasta el 31 de agosto, seguramente usted pues ya la conoce.
maratones por la lectura y las artes en este ciclo escolar 26-27. Ahí vemos en rojo fechas de 2026, fechas para 2027. Se invita a la participación. Y las jornadas nacionales por la paz y contra las adicciones. El cristal te quiebra la vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Y pues están ahí las fechas para ello. Y bueno, pues ahora sí es todo lo que tiene este documento. Esperamos que le haya sido de utilidad esta revisión y análisis puntual, así como el material que queda a disposición para poder profundizar en algunos puntos de lo que aquí se habló. Y pues que sea un excelente ciclo escolar para usted, para todos sus compañeros de trabajo, para sus perímetros, refiriéndome a supervisores y directores. Y por lo pronto, y como siempre, le agradezco el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima.